Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con los mejores valores de la sociedad, de la humanidad. En esta fecha, conversando con el maestro Dionisio Hernández Leonardo, maestro del área de estadística en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un poeta, un hombre que por naturaleza es poeta, porque su vocación primera, la que quiso acariciar, fue la de la agronomía, pero además un hombre de Jarabacoa, donde siempre tenemos primavera, y es natural que allí florezcan los poetas, así como florece la naturaleza. Conversando de un tema interesante, el, el temor o el miedo de los jóvenes para estudiar o para tomar una materia con la que hay prejuicio, la matemática, la química, la física, la biología. Yo no diré que son materias duras o difíciles. Todas las asignaciones, todas las asignaturas, todas las materias son duras para quien no estudia. Por eso hay una anécdota muy interesante y muy pintoresca del estudiante que saca mala nota y entonces el otro que sacó muy buena nota y el que sacó mala nota le dice al que saca buena nota: así cualquiera pasa, estudiando. Bueno, porque se requiere estudiar. No importa la asignatura, sea español, matemática, sea inglés, sea química, sea bioquímica, o sea física, anatomía, biología, historia. Todas las materias son duras porque necesitan estudiar. Quien no estudia no puede comprender, no puede aprender. Por vía de consecuencia, no puede pasar la asignatura. Ya ni siquiera con chivos, porque eso no se usa, el tema de los chivos. Los chivos era cuando los estudiantes se metían un papelito que explicaban algunos temas aquí en la manga de la camisa, o se la ponían debajo de la pierna cuando estaban sentados, o escribían en la butaca posibles respuestas o respuestas a posibles preguntas, a posibles temas. Ya eso no se usa. Y no hay manera ya de sacar chivos, porque hasta con cámara se puede detectar quién anda en lo que no debe. Pero además, el estudiante que anda sacando chivos o que no estudia, no va a ser un buen profesional. Bueno, ya retornó el maestro Dionisio Hernández Leonardo con nosotros. Esta materia que los estudiantes dicen que son duras, yo digo que simplemente no estudian, aunque el miedo existe y el miedo es libre. Es verdad que cuando la gente llega a primero bachillerato, hay el cuco con el álgebra. Si usted le estudia y usted atiende al profesor, al maestro, a la maestra, usted lo va a entender y le va a gustar. Porque mire, usted se enamora de esas cosas que usted va aprendiendo en la vida. Y si usted empieza a estudiar, usted se va a enamorar de cualquier materia. Sobre todo, cuando un estudiante saca un 90 en una asignatura, el estudiante le coge amor a esa asignatura, porque a todos nos gusta sacar buena nota. Ahora, para sacar buena nota hay que estudiar. Maestro, ¿qué hacer empezando una materia, una asignatura en un aula para que ese temor se rompa en los estudiantes? Yo le comentaba a usted cuando lo invitaba que si tuviéramos orientación en el bachillerato, cuando se empieza el primero de bachillerato, y ahora no sé cómo le llaman a lo que antes decíamos secundaria, yo no sé cómo lo llaman ahora, han cambiado tanto y nos han inventado tanto término nuevo acá y nos lo importamos o nos lo imponen, que entonces uno se va quedando como desactualizado. Si en el primero de bachillerato, la primera semana es de orientación para explicar a los estudiantes la transversalidad de todas las materias, de que una tiene que ver con la otra en la formación. El agrónomo tiene que entender de física para poder entender la textura de los suelos, pero tiene que estudiar química para poder entender la composición misma, los elementos bioquímicos en el suelo. Y eso pasa con todas las asignaturas y con todas las carreras. Cualquier disciplina, cualquier materia, cualquier asignatura tiene que ver con cualquier área científica, con cualquier área técnica, porque son transversales. Entonces, si desde el primer bachillerato empezamos a cultivar la conciencia de los jóvenes de que todas las materias son asignaturas indispensables, porque se cruzan, ¿qué hacer, maestro, para lograr ese propósito? Alfonso, yo soy de los más pequeños de mi familia, somos 6. Y
antes que yo hay 4. Desde que yo estaba en la escuela primaria, ya mis hermanos hablaban de álgebra, del álgebra de Baldor, y ese era el cuco, ese era el miedo. El mayor, el siguiente, hasta que llegué yo. Cuando llego al liceo, yo llego aterrorizado, porque ya en mi casa estoy escuchando hablar de álgebra de Baldor y que esa materia era, después me impresión, esa materia era del diablo, decían ellos. El cuco. El cuco. Hace más o menos 2 años, llego a mi casa de Jarabacoa y me encontré con una sobrina de 10 años. Me dice, tío, yo quiero que tú me expliques matemáticas. Que me dicen que tú eres bueno en matemáticas. Porque yo soy malo en matemáticas, además le tengo miedo a la matemática. Y yo me pregunté, ¿quién le dijo a esa niña que la matemática es mala? Yo creo que nosotros debemos repensar el sistema educativo dominicano, desde la educación inicial hasta la preuniversitaria, porque los estudiantes están llegando a la universidad muy crudos, con mucho paradigma, con mucho miedo, con mucha deficiencia. Y yo creo que estos resultados que estamos teniendo en la prueba PISA, donde seguimos apareciendo en los últimos lugares y son una vergüenza para el mundo, lamentablemente, y a mí me da mucho pesar tener que ver esto, debemos desde los hogares empezar la campaña de crear conciencia en los niños y en los jóvenes de que las disciplinas no son difíciles, de que hay que tenerle amor hacia las matemáticas, a la lengua española, que es nuestra lengua, el español, nuestra lengua nativa, a la ciencia de la naturaleza, a las ciencias sociales. Ahí están los 4 fundamentos de la formación de un estudiante. Y comenzar a romper esos paradigmas desde el hogar. Y luego ya en la educación preuniversitaria, cuando el estudiante llega al bachillerato, crear eso que tú dices, esa conciencia de la importancia que es conocer de cada una de esas asignaturas. Porque el estudiante que va, por ejemplo, a estudiar medicina, también le van a dar bioestadística y le van a dar matemáticas. El estudiante que va a estudiar agronomía, que cree que no le van a dar matemáticas, se equivocó. En agronomía se da mucha matemática y se da estadística y se da diseño de experimentos. Y se da física, que en el fondo también es matemática. Y se da química, que se maneja con muchísimas ecuaciones. Y entonces, de repente, si le tenemos miedo a una determinada asignatura o disciplina, entonces nos va a fracasar en las demás. Así que mi recomendación es a los padres de familia comenzar a crear conciencia y ojalá que desde el gobierno, ojalá que desde el Ministerio de Educación, que tiene suficientes recursos para implementar una campaña de crear conciencia en los padres, en los tutores, de cómo motivar a sus hijos para que le tengan amor a las matemáticas, amor a la lectura, ¿entiendes? Amor a las ciencias sociales, la historia, por ejemplo, amor a la ciencia de la naturaleza, porque eso es lo que nos va a mejorar nuestros índices a nivel internacional en la prueba PISA, que ya son para nosotros una vergüenza porque no salimos de los últimos lugares, Alfonso. Así que esa es mi recomendación, conciencia, que romper esos paradigmas desde la educación inicial, porque de lo contrario estamos formando estudiantes que están creciendo con miedo hacia disciplinas tan importantes para el desarrollo. Y mientras uno tenga miedo hacia una disciplina, no va a poder superarla, no va a poder aprenderla y vamos a seguir quedando mal en nuestras pruebas de corte internacional. Eso pasa entonces, maestro, por trabajar con los profesores para que hagan este ejercicio. Y yo me pregunto, ¿compartió el maestro Dionisio Hernández esa experiencia que vivió y que sigue practicando con los estudiantes de psicología? ¿La compartió esa experiencia con los demás profesores de estadística? Sí, definitivamente. Definitivamente siempre le he dicho a los profesores de mi escuela y sobre todo a los que dan asignaturas de servicio. Una asignatura de servicio es cuando se le da a estudiantes de otra carrera, porque la escuela de estadística tiene una carrera propia, que es la licenciatura en estadística.
y luego entonces le damos servicio a agronomía, a derecho, a la ciencia de educación, a medicina, a las ingenierías, etcétera. Y yo siempre le digo, hay que enfocar la enseñanza de la estadística a la disciplina para que el estudiante vea la importancia y haga una introducción de motivación para que el estudiante vea la importancia que tiene el conocimiento de la estadística en su área de ejercicio profesional, para que vean la utilidad y para que puedan aprovechar esos conocimientos y romper con esos paradigmas. Porque, Alfonso, también te digo, como alumno que fui, porque también fuimos, igual que tú, hemos pasado por las aulas, que cuando una asignatura es difícil, y si encima de eso te la imparte un profesor difícil, el resultado es fracaso. O sea, el profesor que enseña matemática, que enseña estadística, tiene que ser un profesor cercano, que converse, que hable de una manera amigable con los estudiantes, que no sea pesado. Hay muchos profesores pesados, porque entonces eso lo que conduce es al fracaso. Una asignatura difícil con un profesor pesado, eso da fracaso. Por eso yo siempre a mis alumnos empiezo con un poema, empiezo con la frase del día, con el pensamiento de hoy, y hablo y le pregunto al estudiante cómo te fue hoy, qué tal tu día, dime de dónde tú eres. Yo soy de San Juan de la Maguana. ¿De qué parte de San Juan tú eres? Háblame de la historia, qué cosas tiene San Juan, dile a los demás compañeros por qué hay que visitar San Juan, y dedico 5 o 10 minutos para que el estudiante bote el miedo, y a la vez estamos compartiendo conocimiento de geografía o de historia, y de repente estamos en un grupo de amigos, y mis alumnos son mis amigos, y lo llamo por su nombre, y eso da resultado, Alfonso, porque tú rompes el miedo, rompes esa barrera, y eso es lo más importante, romper esa barrera, romper el miedo, aprovechando con cosas que aportan conocimiento. Yo te digo, Alfonso, mira, ¿dónde tú eres? Yo soy de Dajabón. Qué interesante, mira, la familia de mi cuñado, la esposa de mi cuñado de Dajabón. ¿De qué parte tú eres de Dajabón? Mi cuñado es apellido Torres, y de repente tú eres mi alumno y estamos hablando de los Torres de Dajabón, y de repente tú eres familia de mi cuñada. Y háblame de Dajabón, y cómo están los inmigrantes haitianos, háblame del mercado, qué pasa por ahí. Y de repente todos te están escuchando que tú me estás hablando de Dajabón, pero mañana vamos a hablar de Montecristi, vamos a hablar de la Romana, de dónde viene el nombre Romana, pero mi clase de estadística. Pero dedico 5 minutos a temas culturales de corte general, con la idea de romper el miedo y con la idea también de aprovechar ese espacio para aprender, porque el conocimiento es integral. Pero es que ahí cuando va la información están dando datos, y los datos es estadística. Si el joven de Dajabón le habla del mercado binacional, de más o menos cuántos millones de pesos se venden el lunes, cuánto el viernes, cuántos quintales de Toyota se venden, más o menos, eso es estadística. Y eso entonces, es estadística. Además es historia, es sociología, es economía, pero es estadística porque es el dato que se está dando, y de ahí lo puede llevar al centro de la materia como tal. Maestro, se nos quedan muchas cosas, se nos agotó el tiempo. Hay un elemento ahí de profesores que se sienten orgullosos porque a ellos no le pasa a nadie. Mientras más estudiantes se le queman, ellos son los matatanes, y entonces los estudiantes dicen fulano. Usted lo llama profesores pesados, pero eso tiene también otra denominación. Entonces, de esas cosas podemos hablar más adelante, y esos profesores afortunadamente son los menos. Es posible que no representen ni el 0,03%, pero uno que tenga ese carácter, ese temperamento, lleva a muchos estudiantes a decir que los profesores de tal institución académica son así porque le tocó un profesor de matemática que era pesado, para no decir que se siente orgulloso de que nadie le pasa. En la UAS hay un profesor de matemática que viene desde los 80, que yo lo conozco muy bien, que tenía ese mote o ese prestigio de que nadie le pasaba, y los estudiantes cuando le tocaba con ese profesor retiraban la materia, la retiraban porque Alfonso, entendían que no iban a pasar. Alfonso, hay que darse cuenta además que la vida es circular. Mira, a mí me han pasado muchas cosas.
hay 2 ministros actualmente que fueron alumnos míos de la universidad. Yo he tenido médicos que fueron alumnos míos de la universidad, ¿entiendes? Y de repente hay que entender que ese estudiante que hoy tú le impartes clase, mañana va a ser médico, va a ser ingeniero, va a ser abogado, es que te va a defender, porque el tiempo pasa rápido y es un futuro profesional. Entonces hay que acompañarlo, hay que hacerse amigo de ese estudiante y, y que él tenga un bonito recuerdo de ti, cuando te vea, que te salude y que te... De hecho, déjame decirte que yo he ganado alguna, yo me dedico a la consultoría, yo he ganado alguna consultoría. Yo no sé si me la han dado porque quien me evaluó fue un ex alumno mío o porque mi propuesta fue buena, pero de repente me han evaluado estudiantes que han sido alumnos míos, ¿me entiendes? Gerente de empresa. Uno de mis primeros empleos me lo dio un ex alumno mío. La vida es circular y tenemos que verla así. El profesor tiene que entender que el mundo ha cambiado y que él no es el único. ¿Me entiendes? Yo incluso he tenido ex profesores míos como alumnos en programas de doctorado, de maestría. Hasta eso, yo le decía a un grupo de maestría que le di clase pasado domingo, que quién sabe si dentro de unos 3 o 4 años yo seré alumno de uno de ellos también, porque yo sigo estudiando y la vida es circular, y el mundo es cambiante. Entonces, en esa dinámica, el profesor tiene que reenfocar su concepto de maestro y sobre todo ese trato hacia el estudiantado, que tiene que ser un trato con respeto, con ética y con amor, porque también el profesor tiene que tener amor en la enseñanza. Muchas gracias, maestro Dionisio Hernández Leonardo, por esta conversación. Me disculpo con las maestras Paula Xiomara Méndez y con Nicauli Melo Ortiz, que son ellas las que deben conversar aquí en este espacio con los maestros los viernes, pero a veces uno no quiere tampoco perder la oportunidad de tener estas conversaciones tan ricas, de tantas enseñanzas, de conversar con un maestro. Muchas gracias. Naturalmente, no es lo mismo ser un poeta que es maestro que solamente un maestro, porque aquí la calidad se multiplica cuando se es poeta. Así que muchas gracias y un abrazo desde acá, Dionisio. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, amigos y amigas que están siempre con nosotros aquí en Voz para el Cambio, muchas gracias por su seguimiento que nos dan cada día y nosotros tratando de contribuir a elevar el acervo cultural de todos, de todas, con informaciones, con análisis, con comentarios, y será hasta mañana que tendremos una nueva entrega de Voz para el Cambio. Hasta mañana.